Hermanos, que Dios nos bendiga nuevamente. Estamos hoy reunidos en otra academia de discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Le agradecemos a Dios la oportunidad de estar presentes en la iglesia reunida en el nombre de Cristo. Siempre agradecemos a Dios y a todos los presentes por participar en este esfuerzo que hacemos para que todos podamos crecer. También agradecemos a Dios todas las cosas que están ocurriendo en la congregación. Las damas, los adultos en general, los jóvenes, los niños siguen activos y creando oportunidades para llevar a cabo la misión. Estas imágenes son del domingo pasado, de la ocasión de los bautismos, los jóvenes llevando a cabo la tarea de educarnos respecto a la importancia de la Biblia, de la manera en que Dios nos habla, el recurso que nos deja a nosotros para que podamos nosotros crecer y sostenernos en Él. Y también tenemos una imagen del debate que llevaron a cabo los jóvenes con la iglesia hermana de la playa de Vega Baja. Pues son actividades que denotan, junto con las actividades que hacen las damas también, que están reuniéndose los viernes, denotan la vida de la congregación de la iglesia. Y le agradecemos a Dios por eso. Hoy seguimos tratando el tema de la denominación que nos distingue, la Alianza Cristiana y Misionera. Las iglesias, las congregaciones de la iglesia en nuestra sociedad en Puerto Rico se conocen por nombre, por denominaciones. La única iglesia se reúne de acuerdo a la necesidad, al contexto, a la situación, a la realidad de las comunidades. Y tienen nombres que las denominan, las nombran, las distinguen. Hemos estado usando durante las pasadas 3 reuniones el escrito del fundador de la Alianza, Alberto Benjamin Simpson, que escribió un libro para el 1880 y pico, que nosotros utilizamos hoy porque está vigente. Hoy vamos a estar tratando de entender mejor la separación que ocurre cuando las personas ven a Cristo en nosotros, las personas que nos rodean y ven a Cristo en nosotros. La vida doliente, eso suena a sufrida, el sufrimiento en esta vida, los rasgos más finos y elevados del carácter cristiano. También la vida rendida, entregada al Señor, la dulzura, la consideración, la suavidad, la cortesía que describe esa vida, el gozo que se siente en esta vida del cristiano y el buen humor que nos debe distinguir, lo contrario a la amargura. Los elementos de fuerza y de poder que se encuentran en la vida de Jesús aún en sus momentos de agonía, al final de su ministerio terrenal. Su poder, la majestad que siempre demostró, la elocuencia, la dignidad que demostraba. Hemos estado usando ese libro, el Evangelio Cuádruple, escrito por Simpson. Para estudiar la vida del cristiano, hemos usado una imagen simbólica de caminar, el andar con Cristo, el andar con Dios. Porque el caminar o el andar simboliza el curso de la vida. Porque la vida es como un camino. Todos podemos andar con Dios o podemos andar solos, en nuestra decisión. Dios nos creó para que andemos con Él. Ese andar con Dios, ese camino que llevamos, tiene unas condiciones y unas características que lo hacen más difícil, más fácil. Dios, a quien podemos tener a nuestro lado acompañándonos, es el mismo. Y el género humano es el mismo. Pero el camino, la sociedad donde se desenvuelve ese camino cambia, evoluciona. El modo de vivir cambia. Andar con Dios, que es el mismo, andar con Dios para los seres humanos, que son los mismos, también significa aceptar los cambios en el camino, las curvas, las cuestas, los puentes, los espacios inesperados en ese camino. Simpson
tomó decisiones bien difíciles porque se dio cuenta de que el mundo y la sociedad en que vivía cambiaban continuamente. Una de esas decisiones, de las más difíciles, fue renunciar a un puesto como pastor de la prestigiosa iglesia de la calle 13 en Nueva York. Dejó unas condiciones de trabajo, un sueldo muy grande para comenzar un proyecto que eventualmente se convertiría en la Alianza Cristiana y Misionera. Cuando Simpson llega a la iglesia de Nueva York, esa iglesia importantísima, en un lugar importante, se percata de que la realidad de las personas pobres y los inmigrantes no tenía cabida en la iglesia que él fue a pastorear. Y la congregación no deseaba adaptarse. De hecho, la historia registra que cuando Simpson empezó a traer a esa población de personas pobres, mal vestidos, inmigrantes que no sabían hablar el idioma, a aquella iglesia elegante, enorme, los líderes de esa congregación invitaron a Simpson a buscar otro lugar para que los reuniera. La necesidad de los que tenían en aquel momento un espacio, un vacío en su vida, porque no conocían a Cristo. Esa necesidad no era satisfecha por la forma que había tomado aquella congregación, que comenzó con un llamado, pero que se fue normalizando. La congregación se había normalizado. Había entrado en una tradición, en una cultura, en un espacio de comodidad. ¿Le puede ocurrir eso a las congregaciones o a los grupos humanos en general, o a los seres humanos en general? Naturalmente que sí. Eso ocurre siempre de forma natural y es necesario plantearse el problema, tenerlo en mente, tenerlo al frente para poder reconocerlo y para poder resolverlo. Los seres humanos y las organizaciones humanas se normalizan, se hacen normales. La congregación de Nueva York se había adaptado a una forma tradicional y cuando la población de aquella comunidad se llenó de inmigrantes y de pobres, no tenían entrada en aquella congregación. ¿Cuáles son los cambios que están ocurriendo hoy a nuestro alrededor? Es decir, que la experiencia de Simpson no se refiere a una experiencia del pasado, se refiere a una experiencia humana. Hoy también tenemos que tener de frente, en mente, la realidad de que los grupos humanos y las personas caen en una comodidad que tenemos nosotros que quitarnos de encima. ¿Cuáles son las nuevas poblaciones que debemos integrar a nuestra congregación? Simpson integró a los pobres y a los inmigrantes. Hoy en día hay necesidad. ¿Cuáles son los cambios en la forma en la que las personas se comunican? Simpson buscó un lugar para reunir a aquellas personas y comunicarles el mensaje. ¿Cómo nos comunicamos hoy en día? Además de las reuniones presenciales, tenemos otros medios que el mundo utiliza para comunicarse. ¿Cuáles son esos canales para recibir información? ¿Cuáles son los canales por los cuales las personas reciben información? ¿Cómo es que los jóvenes se preguntan y se contestan cosas utilizando su teléfono, que es como una computadora? El acceso a esa red de información mundial que está llena de informaciones veraces, reales, pero también de informaciones que no tienen fundamento. ¿Cómo nosotros podemos ocupar los verdaderos canales de información y de comunicación? ¿Y cómo podemos orientar a las personas para que identifiquen cuáles no son los canales correctos? ¿Cómo evoluciona el uso de la tecnología y de la ciencia hoy en día? Simpson estuvo atento a la realidad de su momento histórico. Nosotros tenemos que estar igualmente atentos a nuestra realidad. ¿Cómo se definen y cómo se defienden los derechos de las minorías hoy en día? ¿Quién defiende a los indefensos? Esa pregunta es más crítica aún, porque el papel y la misión de la iglesia, obviamente, según describe la palabra,
es la de defender a los indefensos. ¿Lo estamos haciendo? ¿A quién le corresponde defenderlos si no es a nosotros? Simpson se dio cuenta de la realidad de que todo cambia. Dios no cambia, pero Dios no está incluido en esa palabra todo. Cambia la realidad humana. El ser humano, creación de Dios, tiene las mismas necesidades, pero la realidad del camino que andamos nosotros cambia. Simpson se dedicó a crear una puerta para que los que se quedaban fuera pudieran entrar. En aquel momento, los pobres y los inmigrantes. Eventualmente, las personas del mundo que no tienen acceso al Evangelio, y por eso la alianza es cristiana y es misionera. Simpson se dio cuenta de los cambios que había a su alrededor y tomó la determinación de cambiar la tradición. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido a nuestro alrededor, en nuestro camino, y que requieren de nosotros un cambio también? La semana pasada tocamos el motivo de la vida de Cristo y encontramos que lo que le motivaba era su devoción y el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué nos motiva a nosotros? También estudiamos cuál era la norma de su vida. Cada vida se resume o se revela en una norma o principio. La norma de vida de una persona se refiere a la forma en que gobierna su vida, lo que lo dirige. ¿Cuál fue la norma de vida de Cristo? ¿Y cuál es la nuestra? ¿Fue la norma de la ley o es la nuestra la ley? Porque la norma de vida de Jesús fue más elevada que la ley. Fue una ley que cumple todas las leyes y es la ley del amor. Esa norma o ese gobierno de vida fue el amor y nos ordena y nos manda a amar a los demás, pero no como nos amamos a nosotros mismos. Él fue más aún, como Él nos amó. En Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El otro asunto que vimos fue la regla que seguía en su vida, lo que medía los extremos de su vida. Nosotros estamos bajo una presión fuerte para seguir unas reglas que son las reglas de la sociedad, las reglas que la sociedad nos impone. Para cosas tan simples como la ropa, hay modas, ¿verdad? Hay reglas. O lo que comemos. Y también hay reglas para decir a quién saludamos, o cómo lo saludamos, y a quién favorecemos, y a quién debemos ser leales. O cómo se dividen las personas en religiones y en formas de adoración. Jesús nos enseñó otra regla. Esa regla fue la palabra de Dios y Jesús nos modeló esa regla para que vivamos mejor y para que tengamos acceso a la vida eterna. La regla y el modelo de Jesús fue la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra regla y la tenemos con nosotros siempre, accesible, disponible. Después vimos cuál fue el manantial de su vida, que es la fuente de su poder. Usted necesita poder para actuar en la vida y yo. Durante su vida terrenal, Jesús, hombre, no obtiene su poder de su condición divina. Dios tenía todo el poder, pero Jesús, podemos decir que suspendió sus privilegios o sus condiciones divinas durante ese periodo de vida en su condición de humanidad, que era como un periodo de humillación. Jesús recibía su poder en la comunión con Dios. Lo vemos orando continuamente, dependiendo de su fe, de las afirmaciones que hacía respecto al amor y a la compañía y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y lo vemos orando para comunicar eso a Dios y comunicarlo a nosotros. Ese es el manantial de Jesucristo y nos preguntamos, ¿usted y yo tenemos ese manantial, esa fuente de poder disponible hoy? La oración, la comunión con Dios, la dependencia en nuestra fe, la oración, la presencia del Espíritu Santo están disponibles hoy.
Otro asunto que vimos fue cuál fue la actividad, lo que él hacía, y era servir incesantemente. La palabra servicio incesante describe la vida de Jesús. Estamos aquí como misioneros, todos somos misioneros y podemos vivir alegres sirviendo, sentirnos satisfechos sirviendo. Hoy vamos a ver otros elementos del andar con Dios, de ese camino con Dios. Vamos a ver la separación de la cultura, esa separación dolorosa. De hecho, muchas veces discutimos en nuestra academia de discipulado una manera perfecta de describir eso. John Stott, un escritor, una persona reconocidísima que fue fiel al evangelio hasta su muerte después de los 90 años, lo describía como una contracultura. Vivimos dentro de la cultura, pero dependemos de otras fuentes de seguridad. Vivimos dentro de la cultura, pero nos alimentamos de otro manantial de poder. Vivimos dentro de la cultura, pero nuestro mensaje no es de egoísmo, es de altruismo, de compartir todo lo que tenemos con el que necesita. Esa separación ocurre cuando las personas ven los valores cristianos, que es el amor y el servicio, y los contrastan con los valores de la cultura material, que es el egoísmo y el beneficio personal. A veces ocurrirá la enemistad, a veces seremos impopulares, incluso podemos llegar a ser víctimas de calumnia y de acusaciones simplemente por la fidelidad a la vida que Cristo nos enseña. Esa separación también ocurre entre falsos cristianos y aquellos que hacen la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Las palabras de Simpson lo dice así textualmente. Por lo tanto, debemos esperar a veces ser impopulares. A veces tendremos que pararnos solos, aún ser calumniados, tal vez ser amarga y falsamente acusados y desterrados del campo de este mundo religioso. Imagínense hoy en día si las palabras de Simpson tienen vigencia. Ya estamos advertidos. Jesús dijo en Lucas 6, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hablaban bien, pero eventualmente demostraban que sus valores y su visión del mundo era diferente. El objetivo de un cristiano no es ser popular. A veces ese objetivo de popularidad nos ciega. El objetivo de un cristiano es ser espejo del amor de Dios. Eso provocará a veces popularidad entre los necesitados, pero saben que no vamos a ser muy populares entre los que causan la necesidad. Los egoístas, los falsos, no nos van a ver con buenos ojos, no vamos a ser populares porque les denunciamos con nuestra vida. No debemos esperar o buscar la popularidad como señal de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esa no es la señal. La popularidad no es buena o mala en sí misma. La señal del cumplimiento es el fruto de amor. También vamos a ver hoy la vida doliente. Decíamos que es una vida de sufrimiento. Evidentemente, la vida del cristiano es una vida de gozo que está fundamentada en la esperanza, pero en este momento sentimos el efecto de esa separación, que es una pérdida, de estar en esa contracultura, en un mundo que va para una dirección y nosotros vamos en otra. La consecuencia es momentánea, es en el instante, ¿verdad? No es eterna, es una consecuencia ahora, pero duele, porque causa separación del mundo material y causa la muerte del viejo hombre. Eso es sufrimiento, eso causa sufrimiento. Es una sensación de pérdida. Cada vez que le pedimos al Señor que nos acompañe en una situación difícil, sentimos la realidad de la pérdida, pero también sentimos la realidad de que Dios está con nosotros. Se puede describir en las palabras de Mateo 16:24.
donde dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Cristo fue el doliente, coronado de la humanidad singular, y nos ofrece el ejemplo para que sepamos que podemos verle acompañándonos cuando sufrimos y permanecer con Él en su dulzura, en su sumisión, en su fe y en su amor triunfante, el amor que triunfa sobre todas las cosas. ¿Qué rasgos describen el carácter cristiano? ¿Cuáles son los rasgos más finos del carácter cristiano? Esa vida de separación y el sufrimiento que provoca, aunque es en el momento, ¿verdad? No es a largo plazo, llevan a la madurez y a la vida de santificación que ocurre al cristiano. Atempera el carácter y resulta en esos rasgos más elevados. El carácter cristiano se caracteriza por la humildad, por la abnegación, por la mansedumbre y por el sacrificio propio. Andar con Dios es conocer la realidad de Cristo, ofrecer la vida a Él, servir con abnegación. La vida rendida a Cristo está llena de dulzura, de consideración, de suavidad, de cortesía. Y aun cuando nos enfermamos o sufrimos pérdidas, conocemos ese gozo y podemos tener buen humor, aún dentro de las dificultades. Pablo lo describe en Efesios 5. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Tenemos que notar también, antes de terminar, algunos de los elementos de fuerza y de poder en la vida de Jesús. De poder, de majestad, de majestuosidad, su elocuencia, la dignidad aún en los momentos más terribles. Jesús fue humilde hasta el extremo, bueno y dulce. Domingo vamos a llevar a cabo una demostración de humildad en la congregación. En la reunión de la congregación va a haber un lavado de pies. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Él fue bueno, fue dulce. Pero ¿eso quiere decir que Él fue débil? Evidentemente no. Son asuntos totalmente diferentes. La diferencia es fácil de ver. Ser bueno y ser manso requiere más valentía, dígame usted si no, y el uso de un poder mayor que actuar con maldad. Actuar impetuosamente es fácil. Empujar es fácil. Contenerse es difícil. La majestuosidad y el poder del Jesucristo solo frente al universo, cargando el pecado de toda la humanidad. Imagínese usted, Él solo allí, muriendo en la cruz, torturado, humillado. Es una imagen impresionante, pero no es de debilidad, es de poder. Aquel que podía llamar legiones de ángeles que lo defendieran, no lo hizo. ¿Cuánto poder requirió para poder tolerar aquel dolor y aquella humillación? En su agonía más negra, el mismo Pilato pronuncia unas palabras que aún hoy en día todavía no entendemos bien. Pilato dijo en Juan 19, Pilato salió otra vez y les dijo a aquel grupo de personas que querían crucificar a Cristo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo estas palabras: he aquí el hombre. Singular, he aquí el hombre. Ese hombre, majestuoso, poderoso, aún dentro de su dolor.
Ese hombre en singular describe la centralidad de aquel hombre que era Dios encarnado para que nosotros pudiéramos comprender la extensión de su amor. Vamos a terminar con estas afirmaciones acerca del andar con Dios. Usted quiere andar con Dios, yo quiero andar con Dios. Tengamos en mente estos asuntos. 1. Tenemos que recibirle y andar con Él es nuestra única opción. Porque Él dijo en 2 Corintios 6, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa afirmación es tremendamente poderosa. Él vivirá con nosotros, de hecho vivirá en usted y caminará entre nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué nos puede atemorizar después de haber dicho eso? ¿O qué empresa, qué tarea no estaremos dispuestos a asumir cuando sabemos que Él está con nosotros? En segundo lugar, debemos estudiar su vida hasta que se grabe en nuestro corazón. Y estudiarla usted, no depender de lo que otro le diga, porque Él nos puede ayudar, no es tarea imposible. Él nos va a ayudar. En tercer lugar, debemos contemplar este cuadro, esta realidad, esta vida, eso que estamos estudiando respecto a la vida de Cristo, y aplicarlo en cada momento de nuestra vida. Tenerlo presente no es cuando estamos dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de ese lugar que le llamamos templo. Es continuamente, es 24/7, no tenemos dos vidas, tenemos una vida idéntica, la misma, en medio del culto presencial, en medio de esta reunión y también en medio de la fila del supermercado, del trabajo, de la escuela, donde quiera. Ahí contemplaremos este cuadro y lo aplicaremos en cada momento de nuestra vida. El cuarto punto es que debemos evaluarnos. Debemos juzgarnos a nosotros mismos continuamente, sin desanimarnos por lo que encontramos. Vamos a encontrar razones de frustración, pero recordemos que nuestra condición humana no es eterna. Esta es una ocasión que tenemos para demostrar nuestra decisión por Dios, y mientras estemos en esta vida estaremos llenos de dolor, enfermedad, debilidad, errores en general, pero no nos debe desanimar. Por eso no debo yo cerrar los ojos a esa autoevaluación. Debo hacerlo, porque el secreto del crecimiento se encuentra en el autoconocimiento. Si no me conozco, no puedo resolver, pedir a Dios. Yo no puedo hacer una oración ciega diciendo, Señor, arréglame. Si no le pongo nombre y apellido a ese arréglame. ¿Arregla qué? ¿Qué es lo que necesito arreglar? Una oración ciega como esa demuestra falta de responsabilidad cristiana. Yo debo explorarme y debo pedir perdón. Usted no podría pedir perdón a Dios por una cosa que usted no conoce. No puede usted pedir un perdón general diciendo, Señor, perdona todo, sin saber qué fue lo que usted hizo, porque entonces no habría ocasión para crecer. Tenemos que conocer, autoconocernos. Conocer mis fallas y defectos no es aceptarlos. No. Eso es lo que nos permite llevarlos al Señor para que Él nos ayude a superarlos. En quinto lugar, debemos pedir al Espíritu Santo que nos permita y que nos ayude a vernos en ese espejo de la gloria del Señor, a mirar la gloria del Señor, a pensar en ella. En 2 Corintios 6 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por
la oportunidad que nos da de andar contigo. Que Dios nos bendiga.